Hola guardianes de la cultura, bienvenidos a este nuevo video de este pequeño canal. Algunos de ustedes en el grupo de WhatsApp mostraron un fuerte interés por un video con esta temática. Mismo interés que se vio generalizado en una encuesta que hice poco tiempo después en el canal. Ahora, esto no es algo sencillo de hacer. Al igual que los deportes o las armaduras de las que hemos hablado en videos anteriores, las armas de un pueblo también eran un reflejo directo de la cultura dominante del mismo. Listarlas de por sí ya sería todo un desafío. Elegir 10 de ellas y ponerlas en un top es una hazaña. Por tal motivo decidí orientar mi selección en base a 5 parámetros. Extensión, refiriéndonos a qué tantos pueblos a lo largo del continente vieron viable el uso de esta arma. Versatilidad, teniendo en cuenta qué tan efectiva era en la corta, media y larga distancia. Desempeño, tendremos en cuenta los informes escritos dejados por los conquistadores sobre las hazañas que eran capaces de realizar los indígenas con sus armas. Durabilidad, tendremos en cuenta el material con el cual eran confeccionadas estas armas y así saber qué tanto castigo podían recibir sin romperse o desgastarse. Y finalmente, pero para nada menos importante, comodidad y adaptabilidad, en la que tendremos en cuenta varios factores, como qué tan cómoda era un arma a la hora de transportarla por larga distancia, cuáles eran sus costos de mantenimiento y cuánto tiempo de práctica le demoraba a un guerrero profesionalizarse en su uso. Por lo que ya sin más introducción, yo soy el Cacique y este es mi top 10 de las armas más letales de la América precolombina. He de aclarar que si bien voy a hablar de armas muy puntuales en el top, no voy a dudar en englobarlas en el género armamentístico al que pertenecen. Esto para brindar una mayor perspectiva del desarrollo armamentístico de cada una de estas comunidades, que si bien muchas tuvieron armas similares las unas con los otros, siempre hubo uno que la desarrolló más que otro. El puesto número 10, por ejemplo, lo ganó el hacha corta o hacha de mano, que estuvo presente en casi todo el continente americano y en casi todo el mundo. En este caso, el hacha de mano que se mostró superior a todas las demás y que protagoniza el 10º puesto es el Tomahawk del pueblo algonquino. Esta letal hacha de guerra fue el principal arma de combate cuerpo a cuerpo entre los diferentes pueblos del noreste norteamericano, como los Powhatan, quienes por varias décadas fueron la pesadilla de los colonos británicos. El arma en sí, como características generales, llegaba a tener el largo de un antebrazo humano y su filo tenía el ancho de un puño. Recuerden este detalle, ya que el hecho de usar medidas del cuerpo como referencia para el largo de las armas se va a repetir mucho a lo largo del top. Los materiales básicos para su elaboración eran un mango de madera de fresno y piedra, hueso o incluso cráneo superpuesto de cuervo para el cabezal, y en la parte trasera solía tener un martillo o una púa, aunque en tiempos posteriores este también empezó a incorporar una pipa. Estos materiales ligeros, principalmente para el mango, no eran casualidad. El diseño aerodinámico del hacha le permitía ser perfectamente arrojadiza a medias largas distancias. Por esta razón, los guerreros iban al combate llevando varias de estas encima, para estar siempre armados en caso de que tuvieran que lanzar alguna. Y de hecho, tan diestros y letales eran en su uso que los europeos pronto la adoptaron y empezaron a fabricar sus propios modelos a imagen y semejanza a las indígenas, pero en hierro. Medida que pronto dejó de ser la cura para convertirse en la enfermedad, cuando estas hachas vía comercio llegaron a las manos de los indígenas, volviéndolos aún más letales. Aunque no estamos hablando de estas nuevas hachas de hierro, sino de las antiguas de piedra, hueso y pico de cuervo. Y si bien estas eran impecables en el combate en cuanto a desempeño y versatilidad, tenían un problema en cuanto a la adaptabilidad y la durabilidad. En primer lugar, el tener un balance tan prolijo requería una preparación anticipada. No cualquier pelele podía usar un Tomahawk en el combate. El entrenamiento era necesario y debía ser un entrenamiento especializado en el uso de esta arma. En segundo lugar, su escasa durabilidad, la cual antes de la introducción del hierro, lo fácil que era que una se rompiera durante el combate era cuanto menos alarmante. Aún así, salvando esos dos pequeños puntos en contra, hay que volver a recalcar el prodigio en el diseño. Tanto que llegó a superar las barreras del tiempo hasta convertirse en parte de la dotación individual de varias unidades del ejército de los Estados Unidos en la actualidad, e incluso ser parte de la dotación individual del mismísimo equipo SWAT. Obviamente, en ambos casos, habiendo recibido estas modificaciones y adaptaciones para las labores a realizar en ambos cuerpos, aunque esto no hace el hito menos impresionante. Continuamos el top con otra arma de uso general en múltiples pueblos alrededor del planeta y que incluso hoy en día continúa siendo utilizada por casi todas las fuerzas de seguridad del mundo. Estoy hablando de la macana, el famoso bastón de combate, y de las múltiples variedades que se manejaron a lo largo del continente americano. El más efectivo es sin duda el champi del ejército inca.
Esta era el arma de dotación individual estándar en la infantería del Tahuantinsuyo. Esto probablemente fue así por dos motivos. Era muy económica de producir en masa y era muy sencilla de aprender a utilizar por soldados inexpertos. Además, como motivo secundario podemos decir que sus costes de mantenimiento eran casi nulos y era muy cómoda de transportar. Respetando las medidas del cuerpo, el mango del arma solía medir lo mismo que un brazo, y la masa en la punta solía ser el mismo ancho que un puño cerrado. El material de esta solía variar en función de la jerarquía del soldado, siendo de piedra, forrada en cobre o incluso piezas enteras de bronce. Y los infantes de mayor rango inclusive venían con una mejora adicional, una protuberancia en forma de hacha que volvía el arma aún más letal de lo que ya era. Como ya dije, su uso fue común a lo largo del Tahuantinsuyo, dándole una extensión nada despreciable de 2.500.000 km². Y las principales fortalezas a destacar del arma fueron su durabilidad, su adaptabilidad y su comodidad de transporte. Si por acaso, lo único malo que podemos decir de ella es su escasa versatilidad, ya que solamente servía para el combate cercano y no mucho más. La simpleza de su diseño facilitaba que cualquier soldado fuera capaz de utilizarla después de un simple entrenamiento, pero también la limitaba a un corto repertorio de técnicas. Y es por eso que, aunque merecido, se queda en el puesto número 9. En octavo lugar se lo llevan las espadas precolombinas, las cuales eran de diversos tipos, desde el huinol hasta la toxina incaica. Pero la que se lleva el puesto es a la vez el más controversial, el macuahuitl, la más emblemática de las armas aztecas. La controversia viene de la clasificación, ya que en el sentido estricto de la palabra, el macuahuitl no es una espada. Las espadas son armas punzocortantes y el macuahuitl solamente es un arma de corte. Tiene más en común con las macanas del puesto anterior que con las espadas, y ni siquiera eso alcanza para clasificarlo, ya que el macuahuitl no es un instrumento contundente. Es única en su tipo con su propia clasificación, pero es por la enorme fama que tiene como la emblemática espada americana que en este top la trataremos como tal. Imagínense si hasta ha habido degenerados que lo compararon con la katana japonesa. Volviendo al tema, el macuahuitl, tan antiguo como para ser inventado en el posclásico tardío mesoamericano, fue el arma por excelencia de la élite mexica. Esta que tanto daño le hizo a los conquistadores españoles. El cronista español Bernal Díaz del Castillo describió varios encontronazos con las tropas mexicas, señalando que llegaban con armaduras de algodón hasta la rodilla, arcos y flecha, hondas y piedra, y espadas de piedra más afiladas que las metálicas. De las mismas dijo también que las había de una y de dos manos. Estas son observaciones interesantes, ya que en términos simples, un macuahuitl es un garrote con incrustaciones de obsidiana. Y la obsidiana es el material más filoso del planeta, por lo que si nos referimos a él como una espada, entonces no existía otra espada en el mundo que se le iguale en capacidad de corte. Y en cuanto al que hubiera de una o dos manos, esto también es verdad. Había múltiples tipos de macuahuitl de diferentes largos y medidas. Y de entre estos los principales eran dos: el macuahuizotli con unos 60 centímetros de largo y el macahuitl, que podía medir hasta 1,20 m. Y es aquí cuando dejo de hablar maravillas de esta arma y empiezo a nombrar los puntos en contra. El hecho de que haya existido una versión más pequeña y menos letal del macahuitl implica que la primera tenía un grado de complejidad tal que era muy difícil de operar para cualquiera. Y es que sí, tenía una distribución decente y un desempeño impecable, pero en lo demás ya no es tan bonito. La durabilidad del macahuitl era espeluznantemente baja, o al menos sus cuchillas de obsidiana sí lo eran. De un solo golpe pudieron perder varias de sus cuchillas, y eso suponiendo que logren acertar al objetivo. Los guerreros mexicas resolvieron esto llevando siempre encima un set de cuchillas de repuesto para reemplazar las que iban perdiendo, aunque esto le agregaba al arma un coste adicional de mantenimiento y una nueva habilidad que el usuario debía saber, ya que no es nada sencillo manipular el material más filoso del planeta, incluso hoy en día para eso se necesitan expertos especializados. En segundo lugar, la comodidad y adaptabilidad. Y volviendo a la degeneración de compararlo con una katana, el macahuitl con su peso oscilante a unos 3 kilos pesaba más del doble que cualquier katana que existió. Tal vez entre todas las diferencias que existen entre estas dos armas, el peso para ustedes puede resultar la más cutre, pero no, para nada es un dato menor. 3 kilos en un arma cortante de corto alcance es muchísimo. Más si tenemos en cuenta que muchas veces el macahuitl tenía su peso distribuido por toda el arma o también tenía la parte más pesada en el extremo. No como las espadas convencionales que tenían su parte más pesada en el centro para mejorar su maniobrabilidad. La diferencia de las macanas del puesto anterior, cuya trayectoria podía controlarse tomándola de cualquier parte del cuerpo del arma, al macahuitl ser un arma cortante solamente podía ser tomada desde el mango. El guerrero mexica al usar esta arma debía anticipar que cada ataque no solamente caería con su fuerza, sino con todo el peso del arma. Tal vez esto sea totalmente posible con su versión pequeña, el macuahuizotli, pero el macahuitl, la más letal de las armas aztecas, era un reto mayor. Un reto que solo los mejores entre los mejores podían sortear de manera efectiva. No me malinterpreten, era un arma letal. Tan letal que en el mismo movimiento podías descabezar al enemigo que tenías enfrente, al amigo que tenías atrás y de paso también descabezarte solo. Este exceso de letalidad que muy pocos eran capaces de controlar, sumado a la poca durabilidad del arma, generaba que a la hora de buscar el arma más eficaz de la América precolombina, esta se quede en el puesto número 8.
A muchos no les va a gustar que ponga sobre el arma emblemática de los mexica al arma emblemática de aquel que fue su mayor oponente en la región. El imperio purépecha, con capital en Tzintzuntzan, a pesar de ser mucho más joven que el imperio mexica, tener menos guerreros y estos ser menos experimentados, pudo hacerle un alto a la invasión mexica. Y de hecho, increíblemente a la llegada de los españoles, que ya eran estos los que habían tomado la ofensiva y se encontraban invadiendo el territorio de los aztecas. Ahora, lograr invadir con éxito a un reino más grande, con un mayor ejército y con una mejor calidad de soldados solamente se puede explicar de una manera: con mejor calidad armamentística. Los purépechas fueron pioneros en la metalurgia mesoamericana, llegando a perfeccionar el uso del cobre e incluso lograr aleaciones sencillas de bronce. Y de las múltiples armas que tenían en su arsenal, a no dudar, la superior de todas fue el Tlaximaltepoztli, el hacha de guerra. De estas existían dos versiones, una corta que era usada para trabajos de carpintería y una larga que, como ya dijimos, era usada para el combate. Esta podía ser un cabezal de hacha en el sentido estricto de la palabra, aunque también podía ser una púa metálica filosa que sobresalía desde el extremo de un bastón endurecido al fuego. Según varios historiadores, este artefacto estuvo a la vanguardia de la innovación y maestría artesanal del imperio purépecha, cuyos avances en las artes metalúrgicas llevaron a que en muy poco tiempo se posicionaran como el segundo imperio más poderoso de la región. Literalmente, solo 50 años después de surgir como civilización, ya eran la segunda nación más poderosa de toda Mesoamérica y competían seriamente contra el número uno, los mexica. Y solo podemos especular lo que habría pasado si los españoles no hubiesen llegado para interrumpir aquel duelo de titanes. Llegando orgullosamente al puesto número 6, tenemos otro arma que fue de uso general en casi todo el continente y en casi todo el mundo. Podría de ninguna manera ser un top de armas precolombinas sin mencionar a la que se conoce con tantos nombres como tiradera, lanzadardos, onda de dardos, propulsor, estolica o atlatl. Con menos precisión que el arco, pero con un mayor poder de penetración, fue el arma precolombina que mayor número de bajas españolas causó durante la conquista de Mesoamérica. Es por eso que entre tantos modelos que existieron a lo largo del continente vamos a referirnos al atlatl mesoamericano, ya que estadísticamente parece ser el más efectivo. Esta arma era un propulsor diseñada para amplificar la potencia de lanzamiento del brazo humano. El mismo medía lo mismo que un antebrazo humano y disparaba unos dardos que tenían el triple de ese diámetro y tenían una punta generalmente de pedernal, aunque también podía ser de obsidiana o de hueso. Esta última era especial ya que podía ser cargada con potentes toxinas. Ahora, en extensión y desempeño esta arma es sobresaliente, y en versatilidad es la mejor de que hayamos visto hasta ahora y tal vez incluso sea la mejor en el top. Esto porque los dardos no solo servían para ser arrojadizos, sino que en una situación de necesidad podían ser utilizados para el combate cercano. Después de todo eran lanzas cortas, lo que sí no era sobresaliente en esta arma era su durabilidad. La propia potencia de penetración de esta arma provocaba que la punta de los proyectiles se estropearan rápido, y en comodidad ni adaptabilidad no había ni punto a favor ni punto en contra. Si bien se necesita cierta práctica para utilizarla eficientemente, no es un arma muy difícil de usar. Lo que sí requiere un esfuerzo físico sobresaliente en comparación a otras armas arrojadizas como el arco y la flecha o la honda. Además, al ser sus proyectiles tan grandes, el usuario no podía llevar tantos encima como en el caso de las otras dos. Un dato curioso es que tras la caída de Tenochtitlán, Cortés tomó como trofeo varios atlatl que habían sido utilizados por la nobleza de los mexicas durante la defensa de la ciudad, y los envió como regalo al rey de España. Estos instrumentos, que deberían ser patrimonio nacional de México, de algún modo terminaron en el Museo Británico, donde permanecen hasta el día de hoy. Y el que están viendo en pantalla es uno de ellos. Ya pasando a la segunda mitad del top, vamos dejando de lado la simple letalidad ofensiva y vamos viendo las armas de mayor funcionalidad en combate. Aquellas que más efectivas fueron a la hora de ponerle el pecho a conflictos de alta envergadura. Pero que sería capaz de superar al diseño, a la durabilidad, a la letalidad, a la innovación o al poder de perforación que ya vimos. Bueno, la precisión es la que arrebata el quinto puesto con el arco y la flecha. Un arma de uso general a lo largo no solo de este continente, sino de casi todo el mundo. Tan importante que en muchas civilizaciones se volvió un símbolo no solo militar, sino también político y hasta religioso. No me decanté por ningún tipo en especial, ya que a lo largo del continente hubo múltiples pueblos de distintas facciones que se especializaron en el uso de esta arma y hicieron sufrir mucho a los españoles. Esto hizo imposible que en cuanto a los datos disponibles yo pudiera elegir un arco que fuera superior a los demás. En cuanto al arma en sí, no necesita ninguna descripción o presentación especial, ya todo el mundo conoce el arco y flecha, ya que incluso hoy en día el tiro con arco sigue siendo un deporte muy famoso y de gran prestigio, tanto a nivel nacional como internacional.
Además, a lo largo del continente los hubo de múltiples tamaños, medidas y materiales de construcción. Y como dije que no me decantaría por ninguno, no sería justo dar alguna medida de algún tipo específico. Las ventajas en los parámetros antes establecidos son evidentes, especialmente la extensión, que es casi todo el mundo. Su durabilidad además tampoco era algo nada cuestionable, ya que a lo largo del continente existieron múltiples materiales de excelente calidad para su fabricación, como la madera de algarrobo o la caña de tacuara. La cuerda solía estar hecha de tendones de animal como venado o ñandú. Y en cuanto a la punta de las flechas, estas podían ser de pedernal, de otras clases de piedra, de metal o incluso de hueso. Y como en el caso anterior, estas también tenían un regalo sorpresa que podían estar cargadas con un potente veneno. Y en su adición, al ser el carga y el disparo mucho más rápido que en el caso del Atlat, muchas de estas civilizaciones lograron desarrollar la flecha incendiaria. En su versatilidad, esta claramente es un arma de larga y media distancia, aunque no son pocas las historias de nativos que lograron defenderse a la corta distancia usando sus arcos como arma, siendo esta tal vez el arma indígena con mayor desempeño durante la conquista de las Américas. Lo que nos lleva al siguiente punto: comodidad y adaptabilidad. Esta era similar a la del puesto anterior, siendo un arma muy cómoda de transportar, tanto de la misma como de sus proyectiles, con la diferencia beneficiosa de que la cantidad de proyectiles que un soldado podía llevar encima era muy superior, llegando a estar por encima de los 50. Si por acaso, la única desventaja que tenía el arco más allá de su ineficacia al corto alcance era su adaptabilidad. Aprender a utilizar un arco con maestría no era nada sencillo, muchas veces teniendo que empezar desde la niñez para sacar resultados decentes. No me malentiendan, no estoy diciendo que utilizar un arco sea una hazaña imposible, pero no es lo mismo cargar, tensar, apuntar y disparar a un objetivo fijo en un polígono de tiro que hacerlo durante la guerra contra un objetivo que se acerca para matarte. Es en estas circunstancias que el arquero es propenso a sufrir la fiebre del color amarillo. De hecho, la acción de entrenar con el arma desde temprana edad es justamente para anular esta debilidad. Puesto que el que la visión se te torna color amarillo y sufres un ataque de pánico que no te permita realizar tiros certeros es lo peor que le puede pasar a un flechero en el combate. Tener este error en una guerra demanda de una gran fortaleza mental, y es mucho más difícil forjar una mente que forjar un cuerpo. Además, el arco y la flecha tiene otra debilidad importante, que es la excelencia de sus componentes. Tanto en sus costes de mantenimiento como de producción, es un arma muy prolija de tratar. El material debe ser el correcto y el proceso de fabricación es extremadamente meticuloso, no se puede fallar en nada. Además, si se tratara de un arquero experimentado, es extremadamente complicado utilizar un arco que no sea el suyo, claro, sin pasar antes otro proceso de adaptación. No me malentiendan, esta arma es extraordinaria, tanto como para haber arrebatado el primer lugar en el primer borrador de este top. Claro que tuve que razonar que ese puesto había sido guiado por mi favoritismo, y tras ver el panorama completo fue que decidí ponerla en el puesto número 5. Tal como pasó con el puesto número 8, estoy seguro que este va a causar controversia. Lógico, cuando vamos a hablar del arma más emblemática de los pueblos más fuertes y famosos de la América precolombina, como los incas o los aztecas, todos los que son afines a esas civilizaciones quieren que esta sea en el puesto número 1. Aún así, el Macuahuitl, la espada más afilada, quedó en el puesto número 8. Y aquí, al puesto número 4, escala lo que fue la cumbre de las prácticas metalúrgicas de la América precolombina. Aquel arma tan poderosa y efectiva que se convirtió en el símbolo de la supremacía incaica sobre los demás pueblos de la región. Una que se necesitó el mayor desarrollo armamentístico que se haya llevado a cabo en el continente hasta el momento. Que al igual que el puesto anterior, en otro de los borradores se había llevado el puesto número 1. Y nuevamente tuve que llevar a cabo una introspección y ver el panorama completo para entrar en razón y ponerla en este. El Kunka Chukuna Champi, el hacha de armas de la élite cusqueña. Esta fue el arma con el mayor grado de complejidad del continente hasta la época, diseñada para que el usuario pueda enfrentar cómodamente a varios enemigos a la vez. Era un arma de un mango largo, normalmente de la misma estatura que el usuario, con un cabezal de dos lados. El uno con un filo o con un martillo meramente ofensivo y del otro lado con una o varias picas, dedicados a poder traspasar o penetrar escudos o armaduras. Normalmente estaba fabricada en bronce bruto, aunque en ocasiones en los soldados del más alto rango tenía una aleación en oro para hacerla más brillante y llamativa. El Inca Garcilaso de la Vega escribió de ella que era un arma magnífica, que para ser partesana no faltaba más que la punta por delante. Aún así, por desgracia no sabemos mucho más de esta arma más que el simple hecho de que existió. Como dije, era utilizado por la élite cusqueña, y a la llegada de los españoles estos se aliaron a los mismos. El desenlace de esto es que no hubiera un enfrentamiento directo entre esta arma contra los hispanos, por lo que su desempeño no pasa de la especulación. Así, con lo que sabemos alcanza para dejarla en este puesto. Por ejemplo, sabemos que sus principales fortalezas eran su durabilidad y su versatilidad. En primer lugar, por el material del que estaba hecho, que era el bronce mejor trabajado del continente. Aún así, no sabemos qué tan resistentes eran las de aleaciones de oro, ya que todas fueron fundidas por los españoles a pensar que era oro puro. En cuanto a su distribución, era la que el Tahuantinsuyo tenía.
Si bien no era tan común de ver ya que era un arma muy exclusiva, sabemos que en cada wami o capital de provincia había guardias incas que tenían estas armas. En cuanto a la adaptabilidad y comodidad, aquí tendríamos su único punto en contra. El hecho que fuera un arma tan altamente innovadora en función del punto geográfico en el que fue desarrollada, había muy pocos guerreros que se especializaban en su uso y aún menos guerreros que se especializaban en su forja. A diferencia de los mexicas con el Macuahuitl, es muy difícil que un inca haya tenido los conocimientos necesarios para remendar su Kunka Champis si este se rompía. Y teniendo en cuenta que así fuera, sería muy difícil que tuviera a la mano los elementos necesarios para realizar a cabo esa operación, a menos que se encontrara en Cusco o en alguna otra gran ciudad. Aunque no tengamos mayor información de su desempeño, si la comparamos con su contraparte europea, la alabarda medieval, sí podríamos decir varias cosas. En primera, que eran formidables en el combate cuerpo a cuerpo, y en segunda, que eran extremadamente pocos los que eran capaces de utilizarla de forma eficaz. Ya de por sí utilizar un arma de asta larga es complicado y demanda cierto grado de habilidad. Ahora, utilizar un arma de asta larga que posee un cabezal de dos lados, cada uno con su distinta funcionalidad y por ende con distintas técnicas, es un reto de otro nivel. Y no es de extrañar que en una nación de entre 12 y 20 millones de seres humanos solamente hubiese existido un puñado de hombres de élite que hubiesen sido capaces de empuñarla. Sin duda estos hombres fueron la mejor calidad de soldados del continente y las armas que portaban fueron un símbolo de ello. Sin embargo, al menos en lo que a este top refiere, a la hora de buscar el arma más efectiva, buscamos un arma que sea efectiva tanto en manos de un experto como en manos de alguien que no lo sea. Tal vez algún día haya más información de esta arma y en un top a futuro esta pudiera quedar en el puesto número 1. Pero hoy, con la información que tengo, esta arma, el Kunka Champis de la élite inca, queda en el puesto número 4. Antes de continuar y enumerar el podio del top, permítanme hacer un breve homenaje de las múltiples armas que tuvieron en consideración, pero por tal o cual motivo no llegaron a entrar. ¿Quiero decir con eso que estas sean armas mediocres? De ninguna manera, simplemente que para los parámetros establecidos y a mi entender, no fueron tan eficaces como las 7 que ya vimos, ni mucho menos como las 3 que veremos a continuación. Aunque deben tener algo muy en cuenta, en manos de un experto hasta una simple piedra podría convertirse en el arma más letal de todas. No subestimen estas armas solo por no haber entrado en un top hecho por un creador de contenido tan pequeño y irrelevante como yo, les aseguro que cada una era letal. A continuación tenemos una de las armas más antiguas no solo de las civilizaciones americanas sino de toda la historia de la humanidad. Un arma tan letal y efectiva que el mismísimo Imperio Romano tenía una unidad de élite especializada en su uso. Un arma que a su vez es la más económica de todo el top. Estoy hablando de la Honda, el arma arrojadiza más efectiva de los incas y la que más bajas españolas provocó durante la conquista del Tahuantinsuyo. Fue por este motivo y el hecho de que este pueblo se especializó en el uso de este instrumento más que nadie, es que voy a elegir la guaraca incaica por sobre todos los demás modelos de Honda que existieron en el continente. Tal vez la simpleza de esta arma engañe a algunos, pero en realidad es esta misma simpleza la que la hace llegar hasta aquí. Como dije hace unos momentos, la Honda es el arma más económica de todo este top y una de las armas más económicas de toda la historia, tanto en su coste de producción como el de aprender a usarla. Por supuesto que usarla con maestría como este muchacho es otra cosa, pero en cuanto a aprender a usarla solamente se necesita una sencilla práctica, y en cuanto a su fabricación solamente es un trenzado sencillo de cuerda, que en el cual eso de la guaraca inca normalmente era de lana, aunque también las había de tendones de animales o de fibras vegetales. Y lo que más me llamó la atención en el caso particular de la guaraca incaica es la variada cantidad de proyectiles distintos que tenía, llegando incluso hasta dominar el plomo exclusivamente para fabricar proyectiles en forma de diamante para esta arma, notándose que los andinos habían descubierto desde temprano las facultades aerodinámicas que tenía este mineral, del cual, como seguramente ya saben, también están hechas los proyectiles de las armas modernas. No creo que sea necesario explicarles en por qué en cuanto a extensión esta arma está aprobada. En cuanto a durabilidad, esta era increíblemente resistente gracias a la calidad de los materiales con la que era confeccionada. En cuanto al desempeño de esta arma, esto es lo que más impresiona, ya que los incas tenían tanta habilidad que podían hacer que sus proyectiles tomaran combas en el aire y acertaran objetivos que estaban a cubierto, tanto que los españoles escribieron de ella que los incas hechizaban las piedras para que estos los persiguieran, desconociendo que un hombre ordinario pudiera tener tan dominio sobre esta arma. En cuanto a versatilidad, esta era indudablemente un arma de larga distancia, al tener mayor alcance que cualquier otra arma arrojadiza del continente. Aunque no descarto que esta haya tenido técnicas para ser utilizada en la corta distancia también. Y finalmente su comodidad y adaptabilidad es la mejor en todo el top. Un individuo podía llevar por lo menos 2 zonas encima todo el tiempo cómodamente, usando una pequeña de corta distancia como vincha y una larga de larga distancia como cinturón. Lo único más o menos incómodo de llevar sería el morral de proyectiles, aunque cabe aclarar que en este un hondero podría llevar mucha más cantidad de proyectiles que un arquero en su carcaj, y además serían mucho más rápidas y fáciles de reponer.
ya que en cualquier lugar donde se encontrara él solamente tenía que mirar para abajo para encontrar nuevos proyectiles. Al igual que el puesto anterior, esta es una de las armas más antiguas de la humanidad. De hecho, esta es el arma que por primera vez nos puso por encima de todas las demás especies del planeta. Aquella que en múltiples civilizaciones tuvo múltiples diseños, cada uno tan efectivo que acompañó al hombre durante toda su historia. Tan efectiva que seguía siendo utilizada por los nativos libres aún después de que el Imperio Español se hubiera ido del continente, siendo utilizada esta vez para combatir la ambición expansionista de las repúblicas independientes. Seguramente ya saben de qué arma estoy hablando. Así es, este es el puesto de las lanzas. De todas las armas de medio y corto alcance que existen, la lanza es una de las que tiene el mayor repertorio de técnicas. De hecho, en el canal de Jorge Prina, dedicado a la esgrima criolla, hacen un excelente trabajo dedicando técnicas originales de múltiples armas, incluida la lanza. Ahora mismo están viendo en pantalla un clip que tomé prestado de ese canal. Particularmente en el ámbito indígena precolombino, este puesto está compartido entre dos modelos de lanza completamente diferentes: la Tepostopili mesoamericana y la Turpuna andina. La primera con un largo que correspondía a la altura del portador y tenía el diseño clásico mexica, de madera con filos dentados de obsidiana. Y la segunda con una media estándar que podía ir desde el 1,5 metros hasta su pasado de los 3 metros dependiendo de la localización que tuviera el soldado en las filas. Y con una punta que podía ser de piedra, forrada en cobre o una pieza entera de bronce en función del rango del mismo. La primera con un mayor poder de corte y penetración y mayor repertorio de técnicas individuales, y la segunda con un diseño más resistente y mejor adaptado para el combate en formación. Al igual que el puesto anterior, no es necesario que les hable acerca de la extensión o el desempeño de esta arma. Y en cuanto a comodidad y adaptabilidad, tal vez sea el único medio punto en contra que tenga. No hay forma cómoda de transportarla más que en las propias manos, y las técnicas demandan un esfuerzo físico notable. Y aún así, ahí va el arma de corto y medio alcance más efectiva que haya estado en manos de los indígenas, y que incluso se volvió más letal después de que estos adoptaran el caballo. Después de las múltiples impresionantes armas que vimos en el top, ¿cuál sería capaz de ponerse por encima de todas las demás en cuanto a efectividad? Una vez más, es una respuesta que podemos deducir en el canal de Esgrima Criolla. Aquí donde explican uno de los sistemas de combate cercanos más efectivos del mundo, uno que fue capaz de imponerse a las tácticas de combate españolas. Pero me creerían si dijera que existía una destreza indígena que era capaz de imponerse incluso a este sistema también. Un arma tan efectiva, mortífera y versátil que les permitió a varios pueblos del Cono Sur mantenerse independientes durante toda la historia de la conquista y parte de la historia de la República. Yo quiero esa. ¡Eche curre! ¡Eche curre! Se ve que no tiene suerte en amor, petiso. Ya está pedida. A no ser que te consideres lo suficientemente fuerte para quitársela a él. ¡Dame un cuchillo! Los indios no luchan con cuchillos, petiso. Has vivido en la pampa, deberías saberlo. La boleadora, el arma indígena de lejos con el mayor repertorio de técnicas probadas. Con tantas y tan variadas técnicas a corto, medio y largo alcance que van desde permitir al usuario atacar al oponente, como también desarmarlo, defenderse de él, inmovilizarlo y hasta desmontarlo si este venía a caballo. Permítanme explicar antes de que cierren el video, seguramente este era el último arma que esperaban ver en el primer puesto. No sorprende, ya que de todas las armas precolombinas esta siempre fue la más subestimada. Pero les tengo que decir que siendo esta de uso general en todo el continente, pero siendo mayormente usada en América del Sur, tiene buenos motivos para estar aquí. Fueron varios pueblos, incluidos los incas del Collasuyo, los que más la utilizaban con fines militares antes de la llegada de los españoles. Pero sin lugar a dudas fueron los indígenas araucanos y pampeano-patagónicos las que la llevaron a su mayor grado de complejidad y esplendor, desarrollando gran parte de las técnicas que después serían adoptadas por los gauchos, y luego que se expandirían culturalmente por todo el territorio de lo que actualmente es Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay, Brasil y hasta por parte de Bolivia y Perú. De todas las demás armas del top, esta es de lejos la que más aplicaciones tiene en el combate, y aunque su grado de complejidad es alto, no es el arma más difícil de aprender a utilizar. En cuanto a las descripciones del arma, esta existía en varios tipos. Normalmente una, 2 o 3 bochas de piedra cuyo peso iba entre los 400 gramos y el kilo completo, que estaban unidas entre ellas con tientos de cuero o tendones de ñandú. Esta se empleaba mediante el revoleo, que cargaba las bochas de energía centrífuga, otorgándole suficiente potencia como para romper cualquier hueso e incluso poder fracturar el cráneo de un caballo.
Para el combate cercano por lo general se usaba una sola bocha porque era mucho más sencilla y segura de controlar, aunque los expertos probablemente podían usar las dos controlando una con cada mano. Y ya para voltear a un enemigo a larga distancia se usa una sola de las bochas para revolear las otras dos por sobre la cabeza y cargar suficiente energía centrífuga como para arrojarlas. Y al igual que el caso anterior, se volvió mucho más letal después de que los nativos aprendieron a emplear el caballo. Jorge Prina y su gente en su canal enseñan excelentes técnicas con la boleadora, principalmente en combate cercano enfrentándose a cuchillos, aunque las mismas técnicas que ellos utilizan para desarmar al oponente de un facón son efectivas para desarmar al oponente de cualquier otro arma que pueda llegar a empuñar en nuestra contra. Y todo esto en su conjunto es lo que convierte en la boleadora en el arma precolombina más efectiva y versátil de todas. Y bueno amigos, eso es todo por hoy. No olviden dar like si el video les gustó, comenten qué les ha parecido, suscríbanse para estar al pendiente de más contenido así y compártanlo para que el conocimiento pueda llegar a más personas. Compártanme además si esperaban este resultado, si los sorprendió o los decepcionó. Y recuerden, aquel que no sepa de dónde viene, poca idea tendrá de a dónde pretende llegar. Cuídense mucho. Sarita, ¿qué están diciendo? Los indios ya no pelearán más.